Bueno, voy a compartir algo de Isaías 40. 40, desde el 29 hasta el 31. Sin embargo, todo el 40 lo van a leer ustedes después en casa, porque yo empecé por el final, pero hay cosas muy valiosas en el principio. Bueno, entonces vamos a leerlo, el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que es un versículo que lo hemos escuchado mucho, hasta no lo hemos aprendido, pero tiene mucho fondo. Miren que si usted está cansado, ahí dice, Él da esfuerzo al cansado. Si usted está cansado, ¿por qué nos cansamos y debilitamos? A veces porque no nos apoyamos en personas equivocadas y lugares equivocados. Mire, pero los que esperan, el 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿En quién nos tenemos que apoyar? En Jehová, no en el vecino o en otra persona o el líder o el otro, el amigo. No, nosotros no tenemos que apoyarnos sino en la persona, en Jesús. Bueno, y no queremos a veces pelear más porque hemos sido personas que hemos luchado y hemos logrado grandes cosas. Dios te dice, las personas se marchitan como las flores, pero el que confía en Jehová pone su esperanza en el lugar correcto. Como las flores, mire, devuélvase al 7, 47. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Nos está diciendo que somos como hierba. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, no pongamos nuestra mirada se marchita, dice, la hierba seca se marchita, la flor se marchita. No pongamos nuestra mirada en nada, en nadie, solamente en el Señor. Tenemos que mirar en quién estamos poniendo nuestra confianza, porque si yo estoy cansada, no pongo la mirada en nadie, sino en el Señor. Como dice ahí, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Necesitamos no desviarnos del Señor. Hay otra parte que dice aquí en el 43. Voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Esta es una frase que la debe subrayar. Preparar el camino a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para preparar el camino? Nos tenemos que arrepentir si estamos haciendo cosas malas, tenemos que cambiar nuestra vida. Prepare el camino para que venga el Señor. Enderezar calzadas en la soledad de nuestro Dios. El 3. Sigue el 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, tenemos que preparar el camino para el Señor. Se trata de poner a Dios en el centro si estás cansado. Hay otra parte de este 40 que también me llamó mucho la atención. Miren el 26 y lo voy a leer en otra versión. El 26 dice, 40-26, levanten la mirada a los cielos, quien creó todas las estrellas. Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada uno por su nombre. ¿No va a estar pendiente el Señor de nosotros, que sabe llamar a cada una de las estrellas por su nombre? ¿No va a estar pendiente de nosotros? Si estamos cansados,
Lo que pasa es que no preparamos el camino para que Él llegue a nosotros. Y no ponemos nuestra mirada en Él, sino en otras cosas que no valen, que se marchitan como las flores, que ahí lo dice. Es que usted vuelva y lea con mucha calma este capítulo entero, véalo en varias versiones y le va a aclarar muchísimo. Mire, dice, cada uno por su nombre, a causa de su gran poder y de su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. O sea, ese poder de Dios es grande. Otra parte que dice muy bien, en el 12, 40:12, quien midió las aguas con el hueco de su mano. Pues, imagínense, midió las aguas del mar con el hueco de su mano. Es que es su gran poder y su incomparable fuerza. Es en Él en que tenemos que centrarnos cuando estemos cansados. Yo sé que usted ha peleado mucho, ha batallado mucho, pero no se canse. Si está cansado, clame a Dios. Mire que Él está pendiente de nosotros porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, es saber en dónde estamos, como les hemos dicho nosotros, dónde tiene puestos sus ojos. Prepara el camino, no lo pongan los hombres que son flores que se marchitan y hierba que perece. Ahí lo dice muy claro la palabra. Póngalo en Jehová, que mide las aguas en el cuenco de su mano, que llama a cada una de las estrellas por su nombre, que su gran poder y su incomparable fuerza está por nosotros. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Grande eres tú, Señor, poderoso, que lo sorprendes a uno cada día que lee tu palabra, que sabes el nombre de las estrellas. A mí me descrestó, que sabes todo, inclusive nuestros pensamientos, y que no tenemos nada que esconderte a ti, y que necesitamos es preparar el camino, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, y lo torcido que se enderece, lo áspero que se allane. Preparamos el camino para ti, Señor, y que seas tú el que nos consuele, como empieza el 40 en el 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él es el que nos consuela, Él es el que da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estoy hablando a alguien que los problemas lo agobian, la enfermedad lo agobia, pero mira para arriba y allá están las estrellas, encontrarás al Creador del universo. Sé que no se cansa, no se fatiga, que promueve consuelo, que llena de esperanza. Los que confían en Él levantarán alas como las águilas. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros. Te decimos, Señor, que te amamos y esperamos en ti, porque dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas. Si estamos hoy cansados, porque es normal que nos cansemos, pero tenemos que volver a ti, Señor. No dejar que ya me cansé, ya me quedé abajo, no. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan. Todos nos cansamos. Eso no hay que este sí y aquel no. Pero Él multiplica nuestras fuerzas y nos levanta como las águilas y no nos cansaremos. Caminarán y no nos fatigaremos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien. La semana anterior estuvimos hablando en la primera carta de Pedro, capítulo 1, hablando de que nuestra fe debe ser probada. Y lo que sigue a continuación en la primera carta de Pedro, y estábamos hablando que estos son palabra para
los últimos tiempos, para estos tiempos postreros. Recuerda que somos los postreros, la generación, la última generación, los que veremos la segunda venida del Señor, los que seremos arrebatados. Si usted está caminando con Dios, será arrebatado con Él en los aires. Su cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras usted chasquea los dedos, nos vamos a ir con Él. Amén. Pero el apóstol Pedro también nos exhorta a partir del versículo 13. Y antes de entrar en materia, hay algo que quiero decirle. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, es un versículo muy conocido por todos. 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa a aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo primero que aprendimos la semana anterior en la carta de Pedro es que nuestra fe va a ser probada, pero también será recompensada aquí en esta tierra y en la eternidad. Cuando estemos allá en el cielo, la Biblia dice que recibiremos recompensa cada uno según la obra que haya hecho. Oro, plata, piedras preciosas serán probadas por fuego, o si es hojarasca y paja, serán quemadas, pero cada uno recibirá el galardón que el Señor le tiene preparado. Coronas, mansiones, cosas extraordinarias. Eso lo vamos a ver en un tema posterior, lo que nos espera en el cielo. Pero dice entonces en Hebreos 12:14, entonces estamos hablando de la fe. Ahora pasamos a Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted quiere ver a Dios, hay que estar en santidad. Y ahí sí entramos al tema de primera de Pedro 1:13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin fe no podemos agradar a Dios, porque sin fe no vamos a agradar a Dios. Vamos a hablar de santidad. Llamamiento a una vida santa, dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando otra vez de la manifestación visible del Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia y nos arrebate en los aires. Seremos raptados. El rapto, esa palabra no aparece en la Biblia, pero sí dice que seremos arrebatados. Arrebatados como cuando una ave de presa, un águila, ave de rapiña, viene, toma su presa y remonta a las alturas. Así seremos arrebatados por el Señor. Dice que Él enviará sus ángeles a los cuatro esquinas de la tierra para recoger a sus escogidos. Y espero que usted esté entre ellos. Yo quiero estar ahí también. ¿Y qué nos pide? Sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es como amárrese los pantalones espirituales, amárrese bien, cíñase bien su ropa espiritual, sus vestiduras. Sed sobrios, así que esté alerta, vigile bien, esté despierto y espere por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos una esperanza viva, una esperanza real, algo que es una promesa que ya el Señor nos hizo en su palabra y Él la va a cumplir. Él volverá.
quiera el mundo o no lo quiera, créalo o no lo crea, porque hasta muchos cristianos no creen que Él va a volver. Mucha gente no entiende o no se les ha explicado, no se les ha predicado sobre la segunda venida del Señor, y viven su vida como si no fuera a venir. Viven su vida perdidamente, están en el pecado, aún conociendo la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Dice el apóstol Pedro también. El justo con dificultad se salva. Esta salvación no es fácil, porque tenemos que mantenerla día a día. Que cuidemos esta salvación tan grande, es el consejo del apóstol Pablo. Cuidar esta salvación. Muchos dicen: salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde. Y yo le tengo noticias. Si usted está creyendo o le están predicando en una iglesia que la salvación no se pierde, salga de ahí, corra por su vida. Salga de ahí, porque la salvación se pierde si usted anda en pecado, si usted anda en el mundo, si usted anda en una zona gris, tibio, ni frío ni caliente. Salga de ahí, santifíquese, busque a Dios, pídale perdón, arrepiéntase de sus malas obras. Dice, versículo 14: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, tiene que haber un cambio en nuestro comportamiento. Nuestra vida debe ser diferente después de que conocimos al Señor, después que salimos de la ignorancia espiritual, después que salimos de los ídolos, de una religión que nos llevaba al infierno. Usted y yo ya salimos de ahí. La ignorancia es la principal arma del diablo para llevar almas al infierno. El pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo en este momento y lo que va a pasar, lo que viene, porque ya está escrito en la Biblia. Dice que antes éramos ignorantes, pero entonces, como hijos obedientes, no nos debemos conformar a lo que éramos antes. Debemos ser transformados, cambiados. Cuando Juan el Bautista predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente venía y le decía: ¿qué tenemos que hacer? El que tiene 2 túnicas, regale una a otro que no tiene. Los soldados romanos y los soldados del ejército, de los que trabajaban para el ejército romano, venían pidiéndole: ¿qué haremos? No sobornen a nadie, no sean corruptos, dejen la avaricia, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que mi Padre no ha sembrado será quemado y echado en el fuego. Arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento. Si usted dice que es cristiano, que es un hijo de Dios, y sigue viviendo de la misma manera que antes, algo está fallando, algo a usted no le está funcionando. Porque cuando usted recibe al Señor Jesucristo, algo tiene que cambiar aquí adentro. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Permita que el Espíritu Santo siga transformando su vida. Versículo 15 dice: si no, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tal como es el Padre, debemos ser los hijos. Si nuestro Padre Celestial es santo, debemos ser santos. Amén. Amén. Seremos entonces personas diferentes. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, si dice que Cristo es su Señor. En una ocasión el Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos y a las personas que lo seguían:
les dijo: ustedes, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Qué tremendo. ¿Por qué me llaman Señor? La palabra Señor, Adón, en hebreo, Adón, de ahí viene la palabra Adonai, el Señor. Adonai. Si llaman a Jesús Señor, ¿por qué no hacen lo que Él dice? Señor significa, Adón significa dueño, el amo, el que da las órdenes, el propietario. Si usted hace a Jesús su Señor, está dispuesto a obedecerlo en todo. Y si no, pues usted le está obedeciendo a otro Señor, que es el diablo. Aló. ¿Estamos aquí? La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Quiero que tomemos esta porción de la escritura también, del apóstol Pablo. Entonces, la exhortación del apóstol Pedro para los últimos tiempos: debemos ser santos. Primero, nuestra fe va a ser probada. Segundo, debemos ser santos como Él es santo. Que esa pasada manera de vivir ya no esté más en nosotros, porque hemos sido transformados por medio de su Espíritu Santo. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El ejemplo era Pablo. Pablo les dice: yo les enseñé, así como yo les enseñé, así hagan ustedes. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que ese modelo de líder, de persona, de pastor, de hombre o mujer de Dios que usted tiene, que tenga un modelo correcto. Porque a veces tenemos modelos aquí en la tierra que no son, que fallan, pero no aquellos que dicen: no me miren a mí, no me imiten a mí, que yo soy pecador, yo fallo, yo tengo errores, yo cometo pecados. Pablo se atrevió a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ese modelo que Pablo les puso para que ellos se fijaran en Él: cómo os conviene conduciros y agradar a Dios de la manera que aprendisteis de nosotros, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, mire, empieza a dar unas pautas de santidad. Santidad en el matrimonio, apartarse de fornicación, de inmoralidad sexual, tener el matrimonio en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, porque muchos quieren llevar al lecho matrimonial perversiones sexuales, pornografía y cosas terribles que traen contaminación y atraen demonios. Son puertas abiertas al reino de las tinieblas. Que usted viva su matrimonio en santidad. Amén. También habla que ninguno agravie, versículo 6, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué Pablo les dice que nadie engañe a su hermano? Porque en la iglesia de los tesalonicenses seguramente había estafadores, personas que se involucraban en negocios sucios, personas que introducían cosas para engañar a otros hermanos. Y aquel que llamándose hermano viene a robar, viene a engañar, viene a estafar, viene a enredar a otras personas, que porque son cristianos entonces son personas débiles y fáciles de engañar. Ojo con eso, porque el Señor dice: es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, lo repite nuevamente: la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Hay una santidad que es instantánea,
cuando somos apartados. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted es llamado santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado por Dios, separado del mundo, separado del pecado. Pero hay una santificación progresiva, que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través de exponernos a la palabra y a la oración y a la exhortación que viene de parte de Dios y de parte de nuestros líderes. Por eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa mano de Dios, esos 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que el perfeccionamiento también viene a través de la relación con nuestras autoridades espirituales. Cuando nos sometemos a esas autoridades y ellos nos exhortan, nos guían, nos dicen: esto es así, ojo con esto, mira, estás cometiendo un error, esto lo tienes que apartar, dejar de tu vida, relaciones tóxicas, relaciones que no te convienen, negocios que son turbios, ojo con esto también. Que el Señor nos ayude a identificar esas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, dar frutos dignos de arrepentimiento. Personas que tienen todavía un vocabulario soez, personas que se prestan al chisme, tanto para hablarlo como para escucharlo, personas que murmuran, que hablan mal de sus autoridades. Ojo, que el Señor dice que no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar en nuestro corazón qué áreas de nuestra vida tenemos que ser transformados todavía, con sinceridad. Aquí no podemos esconderle a Dios nada. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 12 en adelante, aquí hay otra porción donde el apóstol Pablo nos llama nuevamente a que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando un padre amonesta a su hijo, no es porque no lo ama, es porque lo ama. Y cuando exhortamos a alguien es porque lo amamos y queremos que enderece sus caminos en el Señor. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La venganza, ojo, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Estad siempre gozosos, que el gozo del Señor permanezca en nosotros, que el enemigo no nos robe el gozo, a pesar de lo que estemos viviendo, por las cosas que estemos pasando. Orad sin cesar, es una oración continua, es estar siempre en conexión con Dios. Mire, a veces este aparatico se nos descarga, perdemos la comunicación. Se nos acabaron los minutos, perdemos la comunicación, ¿correcto? Pero aquí dice: orad sin cesar, que no se pierda la comunión con Dios, que no se pierda esa comunicación, que estemos siempre en esa actitud de orar, de estar en comunión con Dios y hablar con Él. No importa lo que estemos pasando, no importa en el lugar donde estemos, siempre hay lugar para hablar con Él, para hablar con nuestros labios, para comunicarnos de corazón a corazón. Que el Señor siempre nos escucha, que estamos siempre dándole gracias en todo. Dice versículo 18: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido, no apaguéis el espíritu, no contriste el Espíritu Santo, no haga cosas indebidas. Cuando el Espíritu Santo lo redarguya, arrepiéntase, pídale perdón. No menospreciéis las profecías. Mire, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia.
Tenemos palabras proféticas que el Señor nos ha dado a través de profetas, a través de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Esa palabra, atesórela en su corazón, ore por esa palabra y pídale al Señor que esa palabra llegue a su cumplimiento. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Este es un tiempo donde tenemos que examinar todo lo que nos llega, todo lo que vemos. Hay cosas que nos están contaminando: los ojos, los oídos, el corazón, nuestro cuerpo, nuestras manos. Ojo, examínelo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, Jehová Shalom, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Sin tacha, sin mancha, sin arruga, porque Él va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha, como una novia ataviada para su esposo, con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted se está preparando como la novia que se está preparando para su venida. Amén. Recuerda a la reina Esther, ya hemos hablado varias veces de ella. Ella se preparó por 1 año, 12 meses, que la estuvieron preparando, su cuerpo, su alma, su espíritu, para que en el momento oportuno fuera llamada por el esposo para venir a la cámara del rey. Vamos a ser llevados por Él, vamos a ser arrebatados. Por eso Él está santificando espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo esto que hemos leído, mire, es preparando la novia. El Espíritu Santo está preparando la novia. Número 1, hablamos de la fe que va a ser probada en fuego. Decisiones que vamos a tener que tomar y que seguramente vamos a herir mucha gente, vamos a ofender a muchos, pero tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No podemos ceder en la palabra, no podemos ceder en nuestros principios, no podemos vender nuestra conciencia a nadie. Número 2, santificad, santos porque Él es santo. Ser santos, santificarnos cada día más el Espíritu Santo procese nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque Él va a venir por una novia santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Póngase en pie y levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, quiero ser tuyo hasta el final. Quiero que me lleves contigo, Señor. Pero te pido, Espíritu Santo, que prepares mi corazón. Prepárame, Señor, para ese momento glorioso. Quiero hoy que santifiques mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Las cosas que tenga que cambiar, Señor, muéstramelas. Espíritu Santo, yo te autorizo para que me muestres aquellas cosas que tengo que desechar, aquellas cosas que tengo que dejar, aquellas cosas que tengo que cambiar. Ayúdame, Espíritu Santo, y solamente a través de la lectura de la palabra, a través de una oración en comunión con el Espíritu, hablando con Jesús cara a cara, estando unidos a Él. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y el Padre Celestial es el que poda las ramas que nos sirven. Que a través del Espíritu Santo, Señor, cortes esas ramas que nos sirven, porque queremos dar fruto para tu reino. Queremos dar fruto que multiplique, Señor, y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.